hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso, desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido del Capitán Sarmiento. A todos aquellos que pueden ver esta conferencia y escucharla a través del Face Live. Te dije recién que tengas a mano una lapicera, un cuaderno y por sobre todas las cosas tu Biblia. Vos tenés que tener la Biblia en mano, tenés que corroborar, tenés que buscar los libros, capítulos y versículos que te menciono, y por sobre todas las cosas tenés que también tener la lapicera y el cuaderno y escribir, tenés que tomar nota. ¿Por qué? Porque el mensaje que te brindo no es un mensaje que te va a durar 24 horas, es un mensaje direccional, y qué bueno es estar de vuelta en comunicación. Recordá que distanciamiento no es sinónimo de aislamiento. Todos tenemos que estar distanciados por estas cuestiones que es de público conocimiento. Estamos viviendo el coronavirus, ¿de acuerdo? ¿Y quién lo está viviendo? Todo el globo terráqueo, todo el planeta Tierra, todos los seres vivientes. Estamos experimentando prácticamente este virus, esta pandemia que está afectando, y por esas causas, por esos motivos y por esa razón tenemos que estar distanciados. Yo creo que en breve estaremos de vuelta en esas tremendas, lindas reuniones, esas carismáticas reuniones donde está la danza, donde está la música, la celebración, donde puedo dirigirme a mi público de la manera más cálida y más humana, así frente a frente. Ya en breve lo vamos a estar viviendo nuevamente, y te dije recién que distanciamiento no es sinónimo de aislamiento. ¿Por qué? Porque sí, tenemos que estar distanciados, pero no aislados. Estamos en continuo contacto y en continua comunicación con todos mis hijos de Casa del Rey, vía redes sociales, grupos de WhatsApp. Estamos comunicándonos, estamos charlando. Estoy viendo que todos los que pertenecen a Casa del Rey están, gracias a Dios, están todos bien. Mandan audios, mandan videos con respecto a las reuniones familiares que se están haciendo. Eso realmente bendice, alegra, entusiasma, motiva. El hecho de que cada familia de Casa del Rey se reúne en su casa, en su hogar, y danzar. Algunos danzan, cantar y escuchar la palabra de Dios. A modo de chiste, no sé si mi ropa, la ropa de culto, prestame atención, la ropa de culto pensó que estaba apartado. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no la usaba, pero la estoy usando a la ropa de culto. Que pensó que yo estaba apartado, pero nada que ver, no estoy apartado bajo ningún punto de vista. Aquí estoy usando la ropa de culto porque me extrañan. Entonces estamos a full, estamos bendecidos, estamos contentos, estamos en victoria, estamos en el fuego de Dios. Quiero hablarte de un tema, quiero que lo anotes. El tema es la gran tribulación. Y como siempre te brindo conferencias. Recuerda que la conferencia que te voy a brindar no es analítica, es una conferencia que la vas a escuchar a vuelo de pájaro, ¿de acuerdo? Porque en 60 minutos no podemos ser exégetas o analíticos. Simplemente te voy a soltar y te voy a brindar textos y textos. A mí me gusta manera de ráfaga, algo así, pero bueno, tengo que ser un poco más pausado. El tema es la gran tribulación. Ahora quiero que prestes mucha atención, por favor, porque esta es una conferencia del reino. Siempre vas a escuchar, al menos de mi boca, conferencias de estas características, de esta índole, conferencias del reino. ¿Por qué conferencias del reino? Porque somos gente del reino, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esta conferencia del reino nos habla claramente, presta atención, acerca de lo que sucederá en un futuro cercano. Lo que te voy a hablar sucederá, pero ¿cuándo sucederá? En un futuro, no un futuro distante, no un futuro muy lejano. Creemos, por todo lo que se está viendo, por las evidencias y los frutos y las señales, que lo que te voy a hablar será experimentado en un futuro, pero cercano. Por eso que, prestame atención, si
Estás solo, ok, pero si de repente estás con familiares, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus nietos y tus abuelos, si están todos ahí en tu habitáculo, quiero que lo mires, por favor, fijamente, si sos tan amable. Y me gustaría hasta que le des un pellizcón, por favor, y que le digas: a partir de ahora no me molestes. Decírselo, nadie tiene que molestarte. Vos tenés que estar muy, pero muy atento a esta conferencia del reino. ¿Por qué? Porque te voy a mostrar con mucha claridad lo que sucederá en un futuro cercano. Ahora, esta conferencia va a trastornarte. ¿Por qué? ¿Por qué te va a trastornar? Porque te abrirá los ojos, te dará luz, te brindará revelación. Ahora, lo que vamos a experimentar, te dije recién que será en un futuro cercano. O sea que viviremos un periodo, prestame atención, un periodo, el globo terráqueo, el planeta Tierra vivirá un tiempo de mucha calamidad. Ahora, esta palabra, ahora que te voy a brindar, te va a sacar de la ignorancia, te abrirá los ojos, te hará entender, prestame atención, lo que se avecina y hará de vos que seas más agradecido con tu Creador y Padre Celestial. O sea que al escuchar atentamente lo que te voy a hablar, hará que en tu corazón hayan aplausos. Prestame atención, hará que tu corazón se rinda, hará que tu corazón se postre, y de tu corazón saldrán aplausos, y de tu corazón abundará mucho, pero mucho agradecimiento. ¿A quién? Al Padre, a Dios, a nuestro Rey. Ahora, esta conferencia revolucionará tu vida al punto, prestame atención, te va a revolucionar tanto, pero tanto al punto que serás esa herramienta que Dios quiere que seas, una herramienta para bajar el reino de Dios a la tierra. Te dije recién que el tema es la gran tribulación. Ahora tenemos que ir. ¿A dónde tenemos que ir? A un diccionario común de la lengua española para que me dé la definición. ¿La definición de qué? De tribulación. ¿Sabes qué? El diccionario me dice a mí que tribulación se define como sigue a continuación. La tribulación es la aflicción, pena o congoja que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. O sea que el diccionario, presta atención, está diciendo que tribulación es aflicción, tribulación es pena y tribulación es congoja que la padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. Entonces, en el periodo de la gran tribulación, muchos, pero muchos van a experimentar esa aflicción, esa pena y esa congoja. ¿A causa de qué? De lo que se avecinará al planeta Tierra. Ahora, la tribulación puede hacer referencia a un sufrimiento interior relacionado con el dolor producido por una conmoción o por una gran angustia. Entonces, cuando hablamos de tribulación, hace referencia a un sufrimiento. Esto es tribulación, sufrimiento. ¿Dónde puede estar ese sufrimiento? En el alma, en el espíritu, en el interior, en el corazón, en las profundidades del ser humano. Hay un sufrimiento muy, pero muy interior, y ese sufrimiento interior está relacionado con dolor. Dolor a causa de qué, o quién produce ese dolor. Una conmoción o una gran angustia. Ahora, prestame atención, estamos diciendo que tribulación es congoja. Esto es lo que los terrícolas, el planeta Tierra, a los que le toque vivir ese periodo de la gran tribulación, es lo que van a experimentar. ¿Qué es lo que van a experimentar? Una congoja, una pena, una aflicción, una amargura, un sinsabor. ¿Dónde estará ese sinsabor? En la mente, en los pensamientos, en el corazón, en el alma, en las emociones dentro de la persona que tenga que experimentar la tribulación. O sea que habrá un sinsabor. O sea que cuando hablamos de tribulación es adversidad, calamidad, desgracia e infortunio. O sea que cuando hablamos de tribulación es desgracia, es calamidad, es adversidad, es infortunio. Entonces te definí y te solté sinónimos.
con respecto a lo que es tribulación. ¿Por qué te hablé de todo esto? ¿Por qué te definí la palabra tribulación? ¿Y por qué te hablé con respecto a sinónimos de tribulación? Porque el tema es la gran tribulación. Ahora, préstame mucha, pero mucha atención, por favor. Voy a tratar de ser lo más pausado posible, cosa que a mí me recuesta. A mí me gusta más las conferencias aceleradas, pero voy a tratar de ser lo más lento posible. Cuando hablamos de la gran tribulación, ¿sabes qué? Quiero que anote lo siguiente: hay nombres que se le dan a la gran tribulación. La Biblia le da nombres a lo que le da nombres la Biblia a la gran tribulación. Ahora, como punto número 1, te voy a soltar 3 nombres que encontramos en la palabra del Señor para referirse a la gran tribulación. Punto número 1, día de Jehová. O sea que cuando en la Biblia habla del día de Jehová, está haciendo referencia a la gran tribulación. Entonces quiero que estés buscando conmigo en ese versículo 9 del capítulo 13 del libro de Isaías. Recordad que yo tengo una característica: siempre te voy a decir el versículo primero y luego te voy a decir el capítulo y por último el libro. Entonces te pedí que estés conmigo en ese versículo 9 del capítulo 13 del libro de Isaías. ¿Para qué? Para hablarte de este primer nombre. ¿El primer nombre de qué? De lo que la Biblia le llama a la gran tribulación. Entonces, dice ese versículo 9 del capítulo 13 del libro de Isaías de la siguiente manera: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y arderá de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Aquí encontramos el nombre número 1 que te brindo. Este nombre número 1, día de Jehová, es lo que la palabra del Señor utiliza para hacer referencia a la gran tribulación. Y dijimos que la gran tribulación o tribulación es adversidad, es calamidad, es desgracia, es infortunio, es aflicción, es pena, es congoja, es lo que estamos hablando, tribulación. Y dice que se denomina a la gran tribulación día de Jehová. Y el versículo que hemos leído dice: viene terrible. O sea que he aquí, el día de Jehová viene, y dice que es terrible, y dice que es de indignación, y dice que habrá ardor de ira. ¿Para qué? Para convertir la tierra. ¿En qué será convertida la tierra según este versículo 9? En soledad. Y dice: y raer de ella a sus pecadores. Te voy a brindar el segundo nombre que la Biblia le da a la gran tribulación. El segundo nombre es tiempo de angustia para Jacob. Entonces, cuando vos leas en la palabra del Señor tiempo de angustia para Jacob, hace referencia a la gran tribulación. Quiero que estés conmigo en el versículo 7 del capítulo 30 del libro de Jeremías. Cuando lo tengas lo vamos a leer. Te doy 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dice así la palabra del Señor: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, hemos leído este versículo 7 del capítulo 30 del libro de Jeremías, donde la tribulación o a la gran tribulación se la llama tiempo de angustia para Jacob. Y dice: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! Dice que aquel día será grandísimo. Tanto, dice este texto, que no hay otro semejante a él. Y dice tiempo de angustia para Jacob. Pero también te voy a brindar el tercer nombre que la palabra del Señor usa o utiliza para referirse a la gran tribulación. Quiero que estés conmigo en el versículo 18 del capítulo 1 del libro de Sofonías. Recuerda que cuando hablamos del libro de Sofonías, estamos hablando de los profetas
menores. Está entre estos libros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea que Sofonías está entre esos libros que te acabo de mencionar. Te dije el versículo 18, te dije el capítulo 1 del libro de Sofonías. Dice así: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Aquí encontramos este tercer nombre que se le brinda a la gran tribulación, día de la ira de Jehová. Ahora, para continuar un poquito más, la gran tribulación, prestame atención, existirá en todo el planeta Tierra. Lo experimentará todo terrícola. Te reitero, la gran tribulación existirá en todo el planeta Tierra. Lo experimentarán todos los terrícolas. Te acabé de decir que la gran tribulación existirá en todo el globo terráqueo, en el planeta Tierra, en cada rincón existente del globo, y lo vivirán todos aquellos que estén en ese periodo de la gran tribulación. Todo terrícola, todo habitante, todo ser humano, toda persona residente en el globo terráqueo en la época de la gran tribulación lo van a experimentar. Con esta palabra quiero abrirte los ojos. Con esta palabra quiero darte luz, claridad, revelación, sabiduría e inteligencia espiritual. Esta palabra nos hace entender que no tenemos que jugar al evangélico. Esta palabra nos muestra que tenemos que dejar toda mediocridad y toda tibieza. Esta palabra nos revela lo siguiente: que tenemos que activarnos, encendernos y entrar en el mayor avivamiento jamás existido. Esta palabra nos revela que vos y yo urgentemente tenemos que ponernos en el centro de la voluntad de Dios y ser ese hombre y esa mujer que Dios desea que seamos. ¿Por qué? Porque se avecina una gran tribulación para todo el globo terráqueo y para toda persona que les toque atravesar ese periodo de tiempo. Entonces, quiero que estés conmigo, por favor, en el versículo 10 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Ese versículo 10 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice de la siguiente manera: el consejo es, tenés que estar lo más atento posible. Si entendés que ahí en tu casa hay movimiento, que alguien se levante, que alguien se siente, que alguien abre la puerta, que alguien cierra la puerta, que alguien prende la luz o apaga la luz o va al baño, y así, mira, yo le diría que le hable seriamente y que le diga: sentate urgente y escucha esta palabra. Estamos en tiempos de escuchar palabra, la palabra de Dios, porque lo que va a cambiar tu presente, lo que va a cambiar tu mañana y lo que va a cambiar tu futuro, lo que va a cambiar tu matrimonio, lo que va a cambiar tu familia, tus hijos, lo que va a cambiar tu espiritualidad, tu llamado y tu ministerio, y lo que va a cambiar tu salud no será otra cosa sino la palabra de Dios, un rema, un dabar. La palabra es lo que Dios utiliza para cambiar situaciones y circunstancias de sus hijos. Entonces, te dije recién ese versículo 10 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que dice de la siguiente manera: el tema es para los que recién se están iniciando la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hola, reitero, repito, dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que todo el globo terráqueo, todo el planeta Tierra, todo morador, todo habitante, todo corazón latiente, toda persona, toda alma o persona que respire, todo terrícola, va a experimentar
la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que ha de venir sobre el mundo al 100%, el mundo entero. Ahora, prestame atención, en el mundo hay actualmente 194 países soberanos. ¿Escuchaste? En el mundo, actualmente, hoy, en la actualidad, en este tiempo y en este presente, hay 194 países soberanos. Cuando hablamos de países soberanos, estamos diciendo países reconocidos por la ONU, con autogobierno y completa independencia. Entonces, los 194 países que están existiendo hoy, países soberanos reconocidos por la ONU, con autogobierno y completa independencia, y cualquier otra nación o país que pueda surgir de aquí en más a un futuro cercano, experimentarán. Cada residente, cada habitante, cada persona que pertenezca a cada país va a experimentar, si les toca atravesar la gran tribulación, lo van a experimentar. Es por eso que el consejo es el siguiente: prestame mucha atención. No sé quién es el que me está mirando en este momento. No sé quién es el que está frente a su celular, a su notebook o computadora y escuchando y viendo esta conferencia a través del Face Live. No sé realmente quién sos. Sé que están todos mis hijos del alma, pero si de repente estás apartado, descarriado, si de repente tu vida espiritual es mediocre, es tibia, si de repente tu porcentaje de espiritualidad es diminuto, es escaso, la idea es la siguiente: tenés que tomar conciencia urgentemente. Hoy tenés que regresar, hoy tenés que reconciliarte, hoy tenés que volver al camino, hoy tenés que activarte, hoy tenés que encenderte, hoy dale crecimiento a tu espiritualidad, hoy hace crecer el porcentaje del fuego existente en tu vida. Es el tiempo que hoy Dios te brinda. Recordá lo siguiente, a mí me gusta usar este ejemplo: Dios viene antes, la ambulancia viene después. ¿Escuchaste? Te lo reitero, Dios viene antes, la ambulancia viene después. ¿A qué me refiero con esto? De que Dios está llegando a tu vida antes, o sea, ahora, antes de algún infortunio, antes de alguna desgracia, antes de alguna mala situación, antes de algún mal momento o trago amargo que tengas que experimentar. Dios está viniendo antes hoy a tu vida. ¿Para qué? Para que tomes decisiones. Es por eso que Dios viene antes, la ambulancia viene después. ¿Después de qué? ¿Después de cuándo? Después de que hubo un accidente. La ambulancia siempre llega después y siempre llega tarde. Dios viene antes y Dios viene a tiempo. ¿Para qué? Para que hoy decidas servir a Dios como nunca antes en la historia de tu vida cristiana o de tu espiritualidad. Ahora prestame atención, por favor. Jamás el planeta y sus habitantes en toda su historia vivieron o vivirán la tribulación que se avecina. Te reitero, jamás el planeta y sus habitantes en toda su historia vivieron o vivirán la tribulación que se avecina. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 del capítulo 24 del libro de San Mateo. Yo uso estas redes sociales, prestame atención, no para hacerme el simpático, no para hacerme el cari lindo, el canchero o alguien gracioso. No me interesa entretenerte. Yo quiero usar esta red social o las redes sociales para hablarte una conferencia del reino, para brindarte la palabra del Señor, para brindarte lo que está escrito, lo que se avecina, lo que se viene. Estoy tomando este tema con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, porque creo que soy un hombre de Dios, y si soy un hombre de Dios debo decirte la verdad. ¿Sabes qué?
qué? Hay gente que solamente desean o quieren que se les diga lo que desean escuchar. Si vos estás frente a tu notebook o a tu celular o computadora viendo esta conferencia a través del Face Live para que te diga lo que vos deseas escuchar, estás tristemente en el lugar o sitio equivocado, porque yo nunca hablo lo que la gente desea escuchar, siempre hablo lo que la gente necesita escuchar. Entonces yo no te voy a hablar nunca lo que vos deseas escuchar, sino que te voy a brindar lo que vos necesitas escuchar. Te dije recién que estés conmigo en el versículo 21 del capítulo 24 del libro de San Mateo, que dice de la siguiente manera: porque habrá entonces, escuchad esto, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Para qué seleccioné este versículo 21 que ya te lo voy a volver a leer? Para decirte que jamás el planeta y sus habitantes en toda su historia vivieron o vivirán la tribulación que se avecina. Entonces la tribulación que se avecina nunca fue vivida. Escuchad, presta atención, la tribulación que se avecina, si vos recordás algún día malo, si vos recordás alguna mala noticia del mundo, si vos recordás algún acontecimiento que fue muy triste y muy doloroso, la palabra del Señor dice que jamás, escuchad, jamás el planeta y sus habitantes en toda su historia vivieron o vivirán la tribulación que se avecina. Este versículo dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que la tribulación que se avecina, según el versículo 21, dice que nunca se vivió, nunca el planeta Tierra, el globo terráqueo, nunca los terrícolas, los humanos, los hombres, las mujeres, nunca han vivido desde el principio, escuchad, desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco lo van a vivir hasta que se llegue a la gran tribulación. Ahora prestame atención. Necesito que estés lo más atento posible. ¿Por qué quiero hablarte de todo esto? Porque esto es en breve. Esto sucederá en cualquier momento. Ahora, el planeta Tierra, escuchá, estamos hablando con respecto a la gran tribulación. Te dije recién que en ese versículo 21 del capítulo 24 del libro de San Mateo dice: entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, desde que se inició, desde la creación, desde que existieron los primeros hombres, inclusive desde la época de Noé. Recordá que el mundo, en la época de Noé, todos fallecieron, todos murieron, todos fueron ahogados excepto 8. Entonces, si eso fue una desgracia, si eso fue un acontecimiento desagradable, si hubo tanta muerte, tanto llanto y tanto dolor y tanto griterío, si hubo tanta aflicción en la época de Noé, la palabra del Señor dice porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Desde el principio del mundo hasta este tiempo, desde el principio del mundo hasta esta época, no se vivió ni tampoco se va a vivir hasta que se llegue a la gran tribulación. La gran tribulación sobrepasa, la gran tribulación excede a cualquier tribulación que se haya vivido. Ahora, necesito que estés muy pero muy atento. El planeta Tierra estará bajo la autoridad del anticristo o el inicuo. Cuando se acerque la tribulación o cuando se experimente la gran tribulación, el planeta Tierra estará bajo el dominio, bajo la autoridad, estará comandada y liderada, el que tomará las riendas
del planeta Tierra, cuando se viva o experimente la gran tribulación, será el anticristo o el inicuo. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses de la siguiente manera. Te doy 10 segundos para que lo encuentres. Te quedan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dice ese versículo 8 de Segunda de Tesalonicenses del capítulo 2 de la siguiente manera. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Para qué te leo este texto? Para indicarte, para corroborar, para hablarte que en la gran tribulación el planeta Tierra estará bajo la autoridad del anticristo o el inicuo. Dice este texto 8, y entonces se manifestará, o sea que habrá una manifestación total. Y entonces se manifestará ¿quién? Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero antes de que suceda esto, ¿qué es lo que va a suceder? Que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Él va a comandar, va a liderar, va a gobernar. Todo estará bajo su autoridad. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ahora, prestame atención. Ese inicuo es el anticristo. El anticristo, escuchad, ese inicuo del cual hace referencia a este versículo 8, es el anticristo. El anticristo es el adversario de Cristo. O sea que cuando hablamos de este inicuo, estamos hablando del anticristo. Y el anticristo es el adversario de Cristo. Quiero que entiendas esto porque esto será muy determinante. Escuchad, si vos entendés esto será muy determinante. ¿Para qué? Para que hagas un clic, para que algo se quiebre, para que haya un cambio, para que haya una modificación, una reestructuración, para que entres en el mayor avivamiento que jamás viviste en toda tu historia espiritual. Entonces, cuando hablamos de ese inicuo, estamos hablando del anticristo, y el anticristo es el adversario de Cristo. O sea que cuando se hace mención del anticristo, la palabra del Señor hace referencia al adversario. ¿Adversario de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque es anticristo. Ahora, así como Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, porque Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, el anticristo vino para hacer la voluntad de Satanás. Quiero que entiendas esto. Así como Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, recuerda que Jesús tuvo que venir. ¿Y qué medio usó Jesús? ¿Qué instrumento usó Jesús? María, esa sierva, esa dama, esa señora, fue el medio o el instrumento o la puerta para que Jesús fuera introducido en el mundo, en el planeta, en el globo terráqueo. ¿Y para qué vino Jesús? Para hacer la voluntad de Dios. Ahora, así como Jesús vino para hacer la voluntad de Dios, el anticristo vino para hacer la voluntad de Satanás. Fíjate lo opuesto, fíjate el antónimo, fíjate lo distinto. Y él mismo, escuchad, ese anticristo, sí, que está el espíritu del anticristo, ya te lo voy a explicar, pero y él mismo será Satanás manifestado en forma de hombre. O sea que algún ser humano, alguna persona, Satanás lo va a tomar, Satanás se adueñará, Satanás lo va a poseer, Satanás se va a incorporar, se va a meter en alguien. ¿Por qué? Y él mismo será Satanás manifestado en forma de hombre. Toda la ambición de Satanás, escucha esto, es ser como Dios en fuerza y en poder. Escucha, te reitero, toda la ambición de Satanás es ser como Dios en fuerza y poder. Es por eso que ese inicuo es el anticristo. ¿Sabes qué? Dios tiene atributos naturales. Están los atributos morales de Dios, ¿de acuerdo? Pero yo quiero hacerte mención de los atributos naturales de Dios. ¿Por qué te quiero hacer mención de los atributos naturales de Dios? Porque el diablo quiere asemejarse, quiere imitar toda su ambición. ¿La ambición de quién? De Satanás es ser como Dios en fuerza y poder. Pero nunca
nunca Satanás podrá ser como Dios en fuerza y poder. ¿Por qué? Porque uno de los atributos naturales de Dios es eterno. Y la palabra eterno es algo que no tiene ni principio y no tiene fin. Eso es eterno. Es algo que no tiene principio. Nunca vas a encontrar el principio. Por más que lo busques y lo busques y lo busques, no podrás encontrarlo. Y tampoco tiene fin porque es eterno. Entonces, así como Dios es eterno, Satanás tuvo principio. ¿Por qué Satanás tuvo principio? Porque Satanás fue creado. Ahora, Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no hay variación, que no cambia, es inmutable. Satanás cambió. ¿Por qué Satanás cambió? Porque la palabra del Señor dice hasta que se halló, perfecto era, dice la palabra del Señor, haciendo referencia a Lucifer, luz bella, a Satanás. Perfecto eras perfecto, ibas bien, ibas súper, ibas genial, hasta que se halló en ti maldad. O sea que Dios es inmutable, Satanás cambia, es de variación. Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Así como Dios está en este mismo tiempo conmigo, está en este mismo tiempo con otra persona en la China o en Japón o en Uruguay. O sea que Dios es omnipresente, está en todo lugar a la vez, Satanás solo puede estar en un sitio a la vez. Así como Dios, escuchad, Dios está conmigo ahora y está con otra persona ahora y está con otra persona ahora y está con otra persona ahora. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Satanás solo puede estar en un sitio a la vez. Podrá estar con alguien ahora, pero si está con alguien ahora, no puede estar con otra persona. ¿Por qué? Porque por más que él use toda su fuerza, o mejor dicho, por más que él utilice toda su ambición, todo su esmero y todo su esfuerzo para ser como Dios en fuerza y poder, nunca podrá. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. ¿Qué significa ser omnisciente? Que Él sabe mis pensamientos, sabe lo que hay en mi mente, sabe lo que hay en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en cada área de mi vida, en cada escondrijo, en cada rincón. Dios conoce todo acerca de mi existencia, acerca de mi persona, dentro de mi habitáculo, cada parte, cada fibra, cada cosa íntima mía, Dios la conoce. ¿Por qué? Porque es omnisciente, Él lo sabe todo. Satanás no puede saber lo que piensa el hombre, Satanás no puede saber lo que yo pienso, Él no puede saber qué es lo que yo siento, qué es lo que hay dentro mío. ¿Por qué? Porque Él no es omnisciente. Satanás hace esto, escucha, te mira, te observa, te estudia. En base a lo que ve, luego procede, aunque quizás no él. ¿Por qué? Porque él solamente puede estar en un solo sitio a la vez y él no puede estar en todas partes a la vez como lo es Dios, pero él usa sus demonios, sus secuaces para que te sigan, para que te persigan, para que te estudien. ¿Sí? Él se basa por lo que puede ver en tu vida, él se basa mucho por lo que vos hablás, por lo que vos decís. Entonces, ¿sabes qué? Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que es todopoderoso, es el creador. Todo lo existente, visible e invisible, fue creado por Dios. Satanás tiene poder limitado. Satanás no es creador, Dios es creador. Entonces, te estaba diciendo que el planeta Tierra estará bajo la autoridad del anticristo. Y te estaba diciendo que Satanás está usando toda su ambición para ser como Dios en fuerza y poder. Trabaja, escuchad, Satanás trabaja por esto arduamente, lo más que pueda, día y noche. O sea que el espíritu, escuchad, el espíritu, por eso que el espíritu que ahora, que prevalece en el mundo, es el espíritu del anticristo.
y ha estado del mundo trabajando desde los primeros días de la iglesia, desde que nació la iglesia del Pentecostés, desde que nació la iglesia en aquel aposento alto, desde que la iglesia fue inventada por el Señor, fue creada por Dios. Desde ese momento opera el Espíritu. El anticristo todavía no se manifestó como se va a manifestar en la gran tribulación. Lo que ahora opera es el espíritu del anticristo. Es por eso que hoy en día hay tanta guerra, hay tantas habladurías, hay tantas mentiras, se desacredita, se murmura. ¿Por qué? Sobre todo cuando alguien sirve a Dios, sobre todo cuando alguien predica la palabra del Señor, porque es el espíritu del anticristo, ese espíritu que no quiere. En este preciso momento está operando y está trabajando el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque no quiere que vos te rindas, no quiere que vos te entregues, no quiere que vos creas lo que te estoy diciendo. Él quiere llevarte, él quiere sacarte. Está operando el espíritu del anticristo. ¿Y desde dónde o desde cuándo está operando el espíritu del anticristo? Desde los primeros días de la iglesia. Es el espíritu del anticristo. Ahora, prestame atención. Nadie podrá, estamos hablando de la gran tribulación, de lo que va a pasar en ese lapso, en ese periodo. Nadie podrá comprar ni vender nada si no está sellado con la marca de la bestia o la marca del anticristo. Dice el versículo 15 del capítulo 13 del libro del Apocalipsis de la siguiente manera. O sea que en ese lapso, ya te voy a decir cuánto tiempo será ese lapso. En ese lapso y en ese periodo nadie podrá comprar y nadie podrá vender, a no ser que tenga el sello, tenga el nombre o tenga el número de la bestia. Ya te lo voy a explicar. Dice el versículo 15 del capítulo 13 del libro de Apocalipsis: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. ¿En dónde? En la mano derecha o en la frente, dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que estará la marca, o sea que estará el nombre, o sea que estará el número, para poder comprar, para poder vender, para poder comerciar, para poder trabajar, para poder sustentarse en ese periodo de la gran tribulación, inclusive para poder comprar alimentos, para poder vestirse, para no morir de hambre en el periodo de la gran tribulación. Si vos no tenés la marca, si vos no tenés el nombre o el número de lo que es la bestia, no lo vas a poder hacer. Dice el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. O sea que, prestame atención, será un periodo de mucha calamidad. Porque solo para poder vivir en ese periodo de tiempo, solo para poder existir en ese periodo de tiempo, tendrás que tener la marca, tendrás que tener el nombre o tendrás que tener el número. El número, marca o nombre de qué cosa? De la bestia. Será un periodo de mucha calamidad, será un periodo de mucha tensión, de mucho conflicto, de mucha aflicción, de mucha angustia, un periodo de mucha tribulación. Porque recordad que cuando suenen
¿Recuerda qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que la iglesia es levantada, y una vez que la iglesia es levantada, se comenzará ese periodo de tiempo donde existirá la gran tribulación, y ya te voy a explicar el por qué muchos, sí, para poder vivir, existir o alimentarse, tendrán que tener o tendrán que rehusarse. O sea que se tendrá que rehusar al que le toque atravesar la gran tribulación, tendrá que rehusarse. ¿Rehusarse a qué? A tener el nombre, a tener la marca o a tener el número. ¿Dónde? En la frente o en la mano derecha. Tendrás que rehusarte. Y si te rehusas, habrá una decapitación. Vas a morir de hambre, porque la única manera para poder estar vivo en ese periodo de la gran tribulación es teniendo el nombre, la marca y el número de quién, de la bestia. ¿En dónde? En la frente, y en donde más, en la mano derecha. Ahora, estamos hablando de la gran tribulación. Serán perseguidos aquellos que se quedaron. A esto quiero llegar, es por eso que no me quiero adelantar con respecto a nada de esta conferencia. Serán perseguidos aquellos que se quedaron, que no estuvieron incluidos en el rapto y que quieran ser fieles a Dios. Supongamos esto, préstame atención, de repente suenan las trompetas. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, entonces suenan las trompetas. Y escuchamos esa voz de mando y esa voz de arcángel, y la iglesia es levantada. Está el arrebatamiento, está el rapto de la iglesia. Y si de repente a alguno que era mediocre, que era tibio, que tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que solamente venía a la iglesia por costumbre o porque lo obligaban y ese tipo de cosas, o por apariencia, si de repente alguien se queda, no es incluido en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia, va a experimentar la tribulación. Entonces será perseguido. Te vas a esconder, te van a encontrar. Y si te escondes, vas a tener hambre. Y si quieres comprar alimentos, tendrás que tener la marca, el nombre o el número. Y la única manera, prestarme atención, para poder obtener una oportunidad durante la gran tribulación, aquellos que se quedaron, porque aquellos que se quedaron tendrán una oportunidad. Que se quedaron donde no fueron incluidos en el rapto, tendrán una oportunidad, pero la oportunidad será a costa de tortura. La oportunidad será a costa de decapitación. La oportunidad será a costa de muerte, de sangre, de violencia, de aflicción, de dolor. La oportunidad será a costa de que no te dejes marcar, no recibas el nombre o el número ni en tu frente ni en la mano. Y al rehusarte, porque tendrás que rehusarte. ¿Por qué tendrás que rehusarte? Porque tenés una oportunidad. Y si existe una oportunidad, no querrás ser marcado, no querrás tener el nombre o el número o la marca de la bestia, porque si te dejas marcar, se acabó la oportunidad. Si de repente te dejas escribir el nombre, se acabó la oportunidad. Si de repente está el número 666 en tu mente, en tu frente o en tu mano derecha, se acabó la oportunidad. Ahora, te estaba diciendo recién que serán perseguidos aquellos que se quedaron, que no estuvieron incluidos en el rapto y que quieran ser fieles a Dios. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 14, versículo 14 y capítulo 7 de Apocalipsis, dice así: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son
los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. ¿De dónde han salido? De la gran tribulación. O sea que habrá un grupo importante que saldrá. ¿Saldrá de dónde? De la gran tribulación. Pero ¿cuál es el costo? Decapitación, muerte, sangre. ¿Cuál es el costo? Ser perseguido. ¿Cuál es el costo? No dejarse marcar, no dejarse cincelar el nombre o el número de la bestia. Ahora, escucha, el planeta Tierra experimentará los grandes juicios de Dios. El planeta Tierra experimentará los grandes juicios de Dios. ¿En dónde? En la gran tribulación, en ese periodo. Escucha atentamente, recordad que esto no es analítico, no es análisis. Estoy teniendo 60 minutos para brindarte una conferencia. Los sellos del Apocalipsis desatan los juicios de Dios y cada uno de ellos da apertura a una serie de acontecimientos en el cielo que tienen su significado y repercusión sobre toda la tierra. O sea que los sellos que están descritos, que nos muestran y que nos habla el Apocalipsis, cada uno de los 7 sellos desatan juicios. O sea que esto es un acontecimiento en el cielo, pero tendrá el significado de este acontecimiento que se hace en el cielo y va a repercutir. ¿Dónde va a repercutir? Sobre toda la tierra. Los primeros 4 de los 7 sellos, prestad atención, son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. O sea que los primeros 4 sellos, el sello número 1, el sello número 2, el sello número 3 y el sello número 4, cada uno de ellos nos mostrarán a cada uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. El quinto sello nos habla de aquellos que serán, ahí está lo que te dije en el punto anterior, el quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo del fin. Esto es verídico, esto es verdad, esto es real. Muchos que no pudieron estar incluidos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, si quieren ser fieles a Dios, entendieron, comprendieron. Prestame atención, esto será muy notorio. ¿Por qué será muy notorio? Porque muchos de nuestros hermanos son comandantes o son pilotos en la aeronáutica de aviones, helicópteros, trenes, autobuses, remises, Uber. O sea que esos que están conduciendo, esos que están manejando, esos que están al frente de alguno de estos medios de movilizarse de estos vehículos en el tiempo del rapto, en el tiempo de la venida de Jesucristo, del arrebatamiento, esos vehículos, esos aviones, esos trenes, esos medios de movilidad quedarán al descuido. Muchos que están manejando máquinas o operando un montón de cosas que pueden repercutir para mal si no está esa persona. Todo eso será descuidado, o sea que habrá gran calamidad y el que no fue incluido en el rapto se va a dar cuenta de que Jesucristo vino por su iglesia. ¿Por qué? Porque los inocentes, los que no tenían conciencia de pecado, los que no entendieron acerca de su pecaminosidad o no sabían de su estado pecaminoso, no tenían conciencia del pecado, serán llevados y serán incluidos en el rapto y van a desaparecer criaturas, van a desaparecer bebés. La que estaba encinta de repente se va a encontrar con que su panza, su embarazo desaparece, ya no está la criatura, y uno va a entender y va a comprender. Imagínate las noticias hoy en día que
que está todo globalizado a través de satélites, las noticias, los noticieros, ahí estarán seguramente los periodistas hablando de un acontecimiento histórico, y muchos de los conocedores van a pensar y van a decir: me quedé, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, el pastor tenía razón, no fui incluido en el rapto, Jesús vino por su iglesia y ahora comienza la gran tribulación. Entonces el quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo del fin. Entonces, cuando alguien entiende y cuando alguien comprende que Jesucristo vino por su iglesia, ahí comenzará a luchar por su salvación. Ahora, el sexto de los 7 sellos es abierto. Ocurre un devastador terremoto, causando una crisis masiva y una terrible devastación, junto con inusuales fenómenos astronómicos. Ahora, las 7 trompetas son el contenido del séptimo sello. Las 7 copas de los juicios son el resultado de que las 7 trompetas hayan sonado. Prestame atención, por favor, porque estos serán tiempos de gran tribulación. Es por eso que yo te decía hace un rato que, si te acordás lo que aconteció, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre los años 1914 y 1919, murieron más de 9 millones de combatientes y no era la gran tribulación. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto a escala global que se inició en 1939 y se terminó en 1945. Fue el conflicto, escuchá, más mortífero en la historia humana. Lo que el resultado fue en que 50 millones a más de 70 millones de muertes, y no era la gran tribulación. La peste negra es la pandemia más mortífera de la historia. Escucha esto: la peste negra es la pandemia más mortífera de la historia. Ocurrió durante la Edad Media, entre 1347 y 1353, y se calcula que solo en Europa murieron 25 millones de personas, y no era la gran tribulación. El VIH, prestame atención, te lo quiero mencionar técnicamente. VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es otro de los más mortíferos de la historia reciente. Ha matado a más de 30 millones de personas, y no era la gran tribulación. Si lo que te acabo de mencionar es alarmante, causa pánico, asusta, es terrorífico, es maléfico, tanta muerte, ¿cómo será entonces el periodo de la gran tribulación? Ahora, ¿cuándo el planeta y todo terrícola experimentará la gran tribulación? ¿Qué pregunta? ¿Cuándo? Ok, está todo muy bonito, está linda la conferencia, la entiendo, pero la pregunta es: ¿cuándo el planeta y todo terrícola experimentará la gran tribulación? Ahí viene la respuesta: inmediatamente después del rapto de la iglesia. Lo que detiene la aparición del anticristo, prestame atención, lo que está deteniendo la aparición del anticristo y el inicio de la tribulación es que la iglesia de Cristo está en el mundo. Es por eso que el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses dice lo siguiente. Te reitero para los que están escribiendo, porque te dije que hay una pregunta: ¿cuándo el planeta y todo terrícola experimentará la gran tribulación? Respuesta: inmediatamente después del rapto de la iglesia. Lo que detiene la aparición del anticristo y el inicio de la tribulación es que la iglesia de Cristo está en el mundo. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, quiero que te vayas metiendo en la palabra. Os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Esta palabra viene a raíz de que ya en el tiempo de los comienzos de la iglesia, algunos estaban diciendo que Jesucristo había venido por su iglesia hace 2000 años atrás. Algunos ya estaban diciendo Jesús vino, Jesús llevó a su iglesia. Y el apóstol Pablo dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no estén turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuchad, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie, ¿por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que Jesucristo vendrá, pero para que Él venga se tiene que presentar la apostasía. ¿Y la apostasía qué es? La apostasía es lo siguiente, prestad atención. Apostatar de la fe es lo siguiente. Apostatar de la fe es lo siguiente. Conoces a Jesucristo, conoces la palabra del Señor, gustaste de Él, lo experimentaste, lo tenías dentro tuyo, pero de repente te volviste a lo opuesto, volviste al mundo, volviste a la idolatría, volviste a curanderos, volviste a brujos, volviste al tarot, volviste a la evidencia, volviste al horóscopo, volviste a lo que pone realmente celoso a Dios. Eso es apostatar de la fe. Es por eso que yo no comprendo, aunque si voy a la Biblia sí comprendo. Después de haber conocido a Dios, ¿será posible que alguien vaya a un ídolo? ¿Será posible que alguien vaya a la evidencia, al tarot, al horóscopo, a las cartas? ¿Será posible que alguien vaya a un curandero a curarse el empacho? Eso sería apostatar de la fe. Dice que Jesucristo no vendrá sin que antes suceda esto, la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado es todo aquello que está relacionado a pecado. Es el hombre de pecado. Toda su mente, todos sus pensamientos, todo su corazón, toda su alma, toda su vida es pecado. Todas sus leyes, todas sus doctrinas, todas sus reglas es pecado. El hijo de perdición, el cual se opone, es el anticristo, es el hombre de pecado. Dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es por eso que está en el espíritu del anticristo. Cuando te dicen otra vuelta vas a la oración, otra vuelta vas a ayunar, otra vuelta vas a hacer vigilia, otra vuelta vas a leer la Biblia, otra vuelta vas a ir a la iglesia, otra vuelta vas a servir al Señor. Entonces el anticristo se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él no quiere saber nada con lo que es servir a Dios, con lo que es ir a la iglesia, con lo que es abrir una Biblia. Es el anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Es por eso que habrá templos que dirán es el templo de Dios. Y habrá momentos donde se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Fíjate, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Fíjate que reitera, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, cuando lo que al presente lo detiene y cuando lo que lo detiene se ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Ahí comienza la gran tribulación, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hoy en día hay poder
hay señales y prodigios que no provienen de Dios. Son señales y poder y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es por eso que mucha gente no puede creer en la verdad, no puede creer en Dios o en la palabra o en lo que estoy diciendo, pero creen en otros poderes, creen en otros milagros, en otros prodigios que son engañosos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, ni se complacieron en la injusticia. Dice que solo que hay algo que al presente lo detiene. Lo que lo detiene es la iglesia. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en la iglesia. La palabra detiene incluye la idea de detener, de actuar, mantener bajo control, quitar libertad física, como al encadenar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy, al evitar el ascenso del anticristo. ¿De qué manera? Estando en la iglesia. Nosotros, la iglesia, está deteniendo al anticristo. Es como que lo dejamos, le prohibimos actuar, lo mantenemos bajo control, le quitamos libertad, lo estamos encadenando. Pero cuando seamos quitados, cuando la iglesia sea quitada, se va a desencadenar, se va a desatar, va a comandar y va a liderar el globo terráqueo. Ahora prestame atención para ir cerrando. ¿Cuánto tiempo el planeta Tierra y todo terrícola experimentará la gran tribulación? Será por el espacio de 7 años. Dice el libro de Daniel, versículo 27 del capítulo 9 de la siguiente manera: durante una semana más, Él hará un pacto con mucha gente. Falta esta semana. Durante una semana más, falta esta semana, Él hará un pacto con mucha gente. O sea que habrá una alianza, habrá un pacto. ¿Un pacto de qué? ¿Qué tipo de alianza? Habrá paz. O sea que los primeros 3 años y medio de la gran tribulación será paz. Pero este anticristo, el inicuo, el hombre del pecado, se va a manifestar como realmente es. Primero engañando a los judíos, hará un pacto con los judíos, hará un pacto con ellos. Pero te quiero reiterar la lectura. Dice, durante una semana más, Él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Una semana de años. Durante una semana más hace referencia a una semana de años, es decir, 7 años. En los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, prestame atención, en los primeros 3 años y medio serán tiempos de aparente paz. El anticristo aparecerá logrando la paz mundial con astucia, es decir, a los 3 años y medio quebrará el pacto y se mostrará como en verdad es la bestia de Satanás, y se le dará autoridad para actuar 42 meses. O sea que una semana de años, a la mitad de la semana, los primeros 3 años y medio serán de paz, pero la bestia se va a manifestar tal cual es, el inicuo, el hombre de pecado. Y a partir de ahí, fíjate lo que dice, por favor, el versículo 5 del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Dice así: también se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo, habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra Él y su santuario y contra los que están en el cielo. Ahora, en la primera parte de la tribulación, el Señor enviará, porque la tribulación o los 7 años se dividen en 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, paz y amor, tranquilidad, comunión. Pero después de los 3 años y medio, cuando el inicuo, el anticristo, la bestia, el hombre de pecado se muestra tal cual es,
ahí comenzará lo que se llama la gran tribulación. En la primera parte de la tribulación, el Señor enviará a sus 2 testigos, prestame atención, que prediquen el evangelio a todos aquellos que no fueron arrebatados, que no quisieron creer en Cristo antes de la tribulación. Quiero que busques, por favor, el versículo 11 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, porque en los primeros 3 años y medio el Señor enviará 2 testigos que van a recorrer el globo terráqueo, el planeta Tierra, van a predicar y predicar y predicar y predicar. Pero dice el versículo 11 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, se cree que esos 2 testigos son Enoc y Elías. Prestame atención, ¿por qué? Porque Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Elías tampoco experimentó lo que es la muerte física. Ni Enoc ni Elías experimentaron la muerte física. Y la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. O sea que Enoc y Elías se cree que son estos 2 testigos. ¿Por qué? Porque van a morir a mitad de la gran tribulación. Dice, me dieron una vara para medir, versículo 11 del capítulo 11 de Apocalipsis, parecida a una caña, y me dijeron, levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar y cuenta los que adoran allí, pero no midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Dice el versículo 3, y yo enviaré 2 testigos vestidos con ropas ásperas a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Versículo 4, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Versículo 5, si alguien intenta hacerles daño, ellos echarán fuego por la boca que quema por completo a sus enemigos. Así morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Versículo 6, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético, y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades tantas veces como ellos quieran. Versículo 7, pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. La muerte de los 2 testigos, prestame atención, por la bestia, marca el inicio de la segunda etapa llamada la gran tribulación. Para cerrar, te lo hice lo más sintético posible. Los que son iglesia no pasarán por la gran tribulación. Te leo el último texto, quiero que lo anotes, versículo 8, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, dice de la siguiente manera, pero nosotros que somos del día debemos estar siempre en nuestro sano juicio, debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación, porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros para que ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos juntamente con Él. Por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como yo lo estamos haciendo. La iglesia no pasará por la gran tribulación.